Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces la reunión de esta noche y en este caso vamos a continuar con el tema que tuvimos la semana pasada de el pecado en la primera de Juan, porque según les comentaba, pues aunque solo nos hacían falta 3 láminas, pero tienen suficiente material como para poder discutir un buen rato, ¿no? Y yo sé que aunque a muchos les hubiera gustado la idea que hubiéramos continuado, pero también hay algo otros que tienen cosillas que hacer, ¿no? Y por respeto a ellos, pues también decidimos terminarlo. Pero en este caso vamos a hacer un pequeño refrescamiento de qué fue lo que vimos la semana pasada antes de poder continuar siempre con este tema del asunto del pecado en Primera de Juan. Y teníamos algunas de las cosas que ya habíamos visto, por ejemplo, el hecho de que la Primera de Juan, comparada con el Evangelio, pues tiene muchas similitudes, ¿no? El hecho de que en Primera de Juan se habla del Mm, principio, como en el Evangelio. En Primera de Juan también se habla de Jesús como el verbo también. Entonces, son de las cuestiones que en ese aspecto, y bueno, incluso históricamente, una de las cosas interesantes es de que Primera de Juan, a diferencia de otras cartas, no ha tenido mayores objeciones y la autoridad y la paternidad de Juan el apóstol, sobre esta primera carta, pues la verdad que no está en discusión. Esa es una cuestión que es bastante buena. También habíamos visto, por ejemplo, de que precisamente había sido escrita cuando él estaba en Éfeso, que fue prácticamente ya en los últimos años de su vida, entre el 90 y el 95 de la era cristiana. También otra de las cosas, por ejemplo, y que habíamos, nada más para efecto de refrescamiento, es la cuestión esta de que cuando Juan habla acerca del anticristo, pues tenía en mente esa herejía de este tal Cerinto, ¿va? De que Cerinto, una de las cosas que él decía era que Jesús era un simple hombre y que la divinidad, según él, solamente había estado unida a Jesucristo durante el lapso de su ministerio terrenal, pero al morir en la cruz, pues murió el muy hombre, ¿va? No murió el Dios hombre, pues como lo enseña la iglesia cristiana desde sus inicios. Y luego también, por ejemplo, otras cosas, siempre hablando acerca de la primera de Juan, se ve de que Juan tenía algunas ideas en mente sobre qué era lo que estaba pasando con la iglesia y les aconseja, no les amonesta, como esa frase, no améis al mundo, también el que nosotros debemos de poner nuestra vida por los hermanos, de primera de Juan 3:16, y la otra cosa de primera de Juan 2:18, ¿verdad? Donde el apóstol Juan habla acerca de los anticristos, refiriéndose a aquellas personas que se oponen a la persona de Cristo. Porque anticristo, básicamente lo que la palabra significa es en contra de Cristo o en lugar de Cristo. Las dos acepciones están incluidas. Y una de las cosas que menciona el apóstol es el hecho que dice, mire, salieron de nosotros, dice, pero no eran de nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una situación que definitivamente hay que tenerlo en cuenta. Luego también otra cosa que habíamos estado hablando era precisamente sobre el asunto este de la diferencia que hace el apóstol Juan entre pecados y pecado, ¿verdad? Hablábamos pues acerca de eso, por ejemplo, de que la diferencia estaba de que pecados se refiere a las malas acciones, ¿verdad? Y mientras que pecado se refiere a la naturaleza pecadora. De ahí, por ejemplo, citábamos esa frase de San Agustín, de que, y por cierto, en doctrinas bíblicas se enseña, donde se dice que el hombre no es pecador porque peca, dice, sino que peca porque es pecador. Entonces, ahí es donde tenemos ese asuntito. Habíamos hablado también, por ejemplo, que esto pues fue una de las cosas que nos tomó mucho tiempo, ¿verdad? Respecto sobre el versículo más duro, yo les comentaba de que para mí el versículo más duro es Primera de Juan 1:9, por la cuestión esa que dice si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Porque es cierto que el Espíritu Santo está haciendo la obra de querernos convencer, así como dice la Primera de Juan, perdón, el Evangelio de Juan, que el Espíritu Santo nos quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio, pero habemos dos que tres que somos algo rebeldones a ese llamado del Espíritu Santo, tristemente. Y también, bueno, hablábamos acerca de qué es lo que el Señor promete en el sentido de que Él es fiel y justo. Está esa situación de que el Señor perdona, pero no es aquello de que, sí, sí, hijito, no importa todo lo malo que vos hayas hecho, aquí mira, vos podés, aquí se te va a perdonar y vos podés seguir pecando. ¿Va? No, momento, sino que está ese elemento de la justicia. Y uno de los versículos que era por donde nos habíamos quedado era precisamente este de primera de Juan 2:1.
Primera de Juan 2:1. Hermano Jaime, ¿nos puede leer Primera de Juan 2:1, por favor? Que es el versículo que está en pantalla. Primera de Juan 2:1. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, pastor. Dice así la Buenas. palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Palabra de Dios. Correcto. Vea cómo es que las escrituras nos hacen ese balance en el sentido de decir, mire, lo deseable sería que no pecásemos. Eso sería lo deseable, ¿va? Pero ¿qué sucede si alguien cae en esa situación? Dice, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese de que, bueno, aquí hay dos situaciones que quisiera comentarle y que la semana pasada pues no lo mencionamos. Una de ellas tiene que ver precisamente con la cuestión de que tenemos abogado para con el Padre. Y fíjese que hay una experiencia, pues, que a mí nunca se me olvida, que una vez andábamos evangelizando en un parque y resulta que cuando yo le empecé a hablar de Cristo a una persona, me dice, es que me dice, yo soy caído, me dice, y en mi iglesia no hay reconcilio. Entonces sentí un poco feo en ese sentido, ¿no? Como queriendo decir, mire, una vez una persona cae, pues ya está totalmente botado de la misericordia de Dios, ¿va? Entonces, por eso es importante que las escrituras nos hablen de que, claro, que el deseo de Dios para cada uno de nosotros es que no pequemos. Pero ¿qué pasa si caemos en esa situación? Mire, hay medicamento, pues, hay manera. Siempre también se da la situación, bueno, y fíjese que, por ejemplo, cuando dice abogado tenemos para con el Padre, en el texto griego, pues es exactamente la misma palabra que se ocupa en el Evangelio de Juan para hablar acerca del Espíritu Santo como consolador, ¿verdad? Que es la palabra esa de paracletos o paráclitos, depende si usted ocupa la pronunciación de Erasmo o la pronunciación moderna. Entonces, ahí se da esa situación de que en el Evangelio de Juan, Juan presenta al Espíritu Santo como ese abogado, como ese paracletos, mientras que acá en la primera de Juan le da ese papel a Jesucristo, que dice es un abogado para con el Padre, y la palabra esa, pues entre otras cosas, lo que significa es como una especie de asesor, como alguien que yo llamo junto a mí para que me ayude. Esa es una de las ideas básicas que tiene esa palabra. Y menciona, dice que tenemos a Jesucristo el justo. O sea, nuevamente insiste en la cuestión de que, mire, es cierto que aunque hay perdón de pecados, pero como que está también aquella situación de que uno dice, bueno, ¿y qué pasa con aquella persona que insistentemente o rebeldemente, pues sí, yo voy a pecar y ya rápido le voy a pedir perdón al Señor para estar todos tablas y seguir pecando? No, noción de orden, ¿va? Por eso es que las escrituras hablan acerca de que Jesucristo es justo. Y ese es un asunto que es bien importante. Luego, fíjese, mire lo que dice Primera de Juan 2:2. Hermano Hernán, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Juan 2:2. Primera de Juan Buenas 2. noches, bendiciones, Buenas con todo noches. gusto, pastor. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los muertos, sino también por los de todo el mundo. Amén. Correcto. Vea de que en este caso se habla de Jesucristo como la propiciación de nuestros pecados. Fíjese que la palabra que se ocupa en el texto griego es bien interesante porque solamente aparece acá en Primera de Juan 2:2 y aparece también en Primera de Juan 4. Y tal vez para ponerlo de una manera simple, esa palabra de propiciación, dice, se refiere al acto de apaciguar o satisfacer la ira o justicia divina mediante un sacrificio. Vaya, porque lo que sucede es esto. La Biblia nos menciona que desde el punto de vista de la ley, nosotros estamos condenados. O sea, desde el punto de vista de la ley, nosotros lo que merecemos es el castigo de Dios. Entonces, por qué dice la Escritura que Jesucristo es la propiciación? Porque Jesucristo con su sacrificio perfecto, ¿qué es lo que hace? Cumple precisamente con ese requerimiento de que se haga justicia, que se haga castigo sobre el pecador. La diferencia es que en este caso Él ocupa nuestro lugar y por eso es de que el apóstol Juan que dice esa frase, dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Pero vea que también menciona otra cosa, dice, y no solamente por los nuestros, dice, sino también por los de todo el mundo.
por los de todo el mundo. Claro, obviamente está la situación esa de que no es de que, pues sí, entonces yo no necesito arrepentirme, como no. Cada quien tiene que tomar una decisión individual. Esto hasta cierto punto viene a ser, por ejemplo, como cuando Jesús dice en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero vea una cosa, que a pesar de que Dios dio a Jesucristo, hay una condición. ¿Cuál dice? Para que todo aquel que en él cree. O sea, la provisión está hecha, pero yo la tomo para mi vida en el momento en el que yo entrego mi vida a Jesucristo. Entonces, por eso es de que propiciación dice, también otra de las cosas que dice, es el medio de reconciliación entre Dios y el hombre, que esta es otra cosa, esa palabra de propiciación en Primera de Juan tiene ese sentido que es reconciliación. Reconciliación. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, ¿qué es lo que está haciendo? Está reconciliando, como que hubieran dos personas enemistadas, pero que gracias al sacrificio perfecto de Cristo, esa enemistad desaparece. Y fíjese que también hay otra cosa ahí, dice, en el Antiguo Testamento estaba vinculada a los sacrificios ofrecidos en el día de la expiación, donde se hacía un sacrificio para expiar los pecados del pueblo. De hecho, precisamente el día de la expiación era una de las 7 fiestas nacionales, ¿no?, que formaban parte del calendario judío. Luego fíjese de que por acá tenemos otra situación, que hay otras menciones precisamente en Primera de Juan, que es interesante que nosotros podamos comentar. Por ejemplo, esta que dice en Primera de Juan 2:12. Primera de Juan 2:12. Hermano Orlando, ¿nos puede leer esa cita, por favor? De Primera de Juan 2:12. Buenas noches, pastor, con gusto. Os escribo a vosotros, Amén. hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Correcto. Vea qué interesante eso que dice, vuestros pecados han sido perdonados. ¿Por quién dice? Por su nombre. O sea, es Jesucristo el que tiene la autoridad para perdonar pecados, ¿no? Entonces, es por esa razón de que, bueno, usted se fija que en los evangelios, en más de alguna ocasión, por ejemplo, cuando Jesús perdonaba pecados, que era lo que sucedía con los fariseos, el gran escándalo, ¿va? ¿Y cómo es posible que él se tome esa atribución? Si es que él puede hacerlo, pues. Él puede hacerlo sencillamente. Y por eso es de que acá la Primera de Juan, una de las cosas que menciona, dice, mire, vuestros pecados han sido perdonados no por lo que yo soy. Ojo, no por lo que yo soy, sino que los pecados han sido perdonados por su nombre. Ahí es donde está la base del perdón, ¿verdad? No es por aquí de que, ay, mire, es que fíjese que como yo tenía un conocido, por ejemplo, que una vez lo regañaron porque era algo tramposón, ¿va? Y resulta de que después de que lo regañaron, me dice la persona que lo había regañado, ¿va? Mire, me dice, hablé con ese fulano, me dice, y se quedó bien conmovido de lo que le dije y me ha prometido cambiar. Cuando yo después hablé con el regañado, me dijo, vieras qué emocionado estaba el que me regañó, que me creyó todo lo que le dije. Entonces, era una situación bien complicada, ¿va? Era una situación bien complicada. El perdón no se basa en nosotros. El perdón se basa en el nombre de Cristo y en su sacrificio perfecto. Luego fíjese que también otra de las cosas que menciona la Escritura, hablando acerca del pecado, es precisamente esto que dice en Primera de Juan 3, del 4 al 5. Hermana Berta, ¿nos puede leer, por favor, Primera de Juan 3, del 4 al 5? Es el versículo que está en pantalla. Amén, pastor. Dice la palabra de Dios, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y si sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Correcto. Entonces vea algunas cuestiones y que por cierto yo se las he rayado por ahí. Una de ellas es que dice el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es lo que dice? Vaya, veamos un ejemplo. La Escritura dice honra a padre y madre. No lo hago. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy transgrediendo la ley. O sea, la ley me dice algo que yo debo de hacer y yo como por decirlo de una manera, me salto la barda, ¿va? No lo hago. Entonces, por eso es de que la Primera de Juan cuando nos dice, mire, ¿y el pecado qué es? El pecado es infracción de la ley, pues. Eso es. Pero también vea una cosa. Dice que Él, hablando acerca de Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados.
Por eso es de que usted se fija que en Juan 1:29, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la otra cosa que también que es bien importante es precisamente eso que dice al final, dice, y no hay pecado en él. No hay pecado en él. Fíjese de que al respecto, pues una de las cosas que a veces, por ejemplo, la gente se pone a debatir, pero ya es más ¿qué? Por morbo, por lo que usted quiera, ¿va? El hecho de que si Jesús al estar encarnado, sí estaba sujeto a la tentación. Claro, la Biblia dice que sí estaba sujeto a la tentación. De hecho, el escritor de Hebreos dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero con una pequeña diferencia, pero sin pecado, sin pecado. Es que el ser tentado no es pecado. El ceder a la tentación, ahí es donde está el problema. Pero tentaciones pueden haber muchas alrededor y eso no quita nada, pues, porque la tentación puede estar ahí y yo sencillamente puedo pasar y no hacer caso, ¿verdad? Entonces, por eso es de que las escrituras nos hablan acerca de esas situaciones. Primero, al definirnos, mire, ¿y el pecado qué es? Ah, mire, el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué hizo Jesús? ¿O cuál era el motivo por el cual Él nació? Quitar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no hay otra manera. No hay otra manera. Lo único que tiene el remedio perfecto para el pecado es el sacrificio perfecto de Cristo. No hay otra manera. Y también dice la Escritura, y por eso insistamos en esto que dice, no hay pecado en él. El hecho de que uno de estos días alguien me decía respecto del pasaje de la mujer sorprendida en adulterio. Me comentaba cómo Dios le había hablado a través de ese pasaje, o creo que la vez pasada, como que en una de las reuniones pasadas escucharon eso, pero para los que no se lo quiero comentar, de que decía esta persona que en algún momento el Señor le hizo a esta persona esta pregunta, que en ese momento cuando Jesús dice el que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella, dice que esta persona sintió que el Señor le dijo, ¿y quién crees que era el que tenía el derecho de aventar la primera piedra? Yo, o sea, Jesús, el que es sin pecado. Y es interesante que Jesús, que no tenía pecado y que le asistía el derecho de ser el primero en arrojar la piedra contra ella, no lo hizo. No lo hizo. Entonces, por aquello de que mire, él sin pecado, qué es lo que vino a hacer? Vino a traer la solución al pecado. Luego fíjese de que está también esta cita, que este es un poco controversial, mire, y que está precisamente en las 3 láminas que nos faltaban. Hermana Olga, ve bien Primera de Juan 3:6. Es la cita cortita que Sí, está abajo. sí, sí, hermano. Le he dejado una cortita precisamente para eso. A ver, Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. correcto. Fíjese que este es uno de los versículos precisamente que da un poquito a confusión por lo siguiente. Mire, a veces hay quienes se asustan cuando ven este tipo de cosas en este aspecto, que dicen, todo aquel que permanece en él no peca, pero rápido, como que resorte automáticamente dicen, pero todos pecamos, ¿verdad? Pero nadie es perfecto, ¿va? Como que hay una acusación de conciencia, pues en ese sentido, como que hay una acusación de conciencia que rápido les invita como por decir así, que rápido les invita a responder. Pero sucede una cosa, mire, sucede una cosa. Fíjese que lo que dice ese versículo es tan real, si lo leemos bien, que se va a dar cuenta que no solamente el versículo es completamente real, sino que no solo eso, sino que también nos da una enseñanza precisamente sobre qué es lo que hay que hacer para no pecar. Observe bien esto que voy a hacer. Vaya, el pasaje dice, todo aquel que permanece en él no peca. Eso es lo que dice, ¿verdad? Dice, todo aquel que permanece en él no peca. Ok, démosle la vuelta. ¿Y qué pasa si yo no permanezco en él? Peca. Voy a pecar, voy a pecar. Entonces, ¿la clave dónde está? La clave está en la permanencia. La clave está en la permanencia.
Yo recuerdo, hace años la iglesia tenía esa cuestión, tenía un curso bíblico por correspondencia bien bonito, que era sobre las doctrinas básicas de la salvación. Y en uno de esos libros estaba una historia bien interesante acerca de un fulano que él siempre los fines de semana, él vivía en una montaña. Y resulta que bajaba al pueblo con dos perros. Bajaba con un perro blanco y bajaba con un perro negro. Entonces el asunto era de que él le decía a la gente del pueblo que apostaran porque él iba a poner a pelear a los perros a ver quién ganaba. Entonces la gente venía, hacía sus apuestas y toda la cosa. Pero lo que a alguien le pudo fue que por qué si el fulano decía el perro negro va a ganar, el perro negro ganaba. Y si él decía el perro blanco va a ganar, el perro blanco ganaba. Y viene alguien y le pregunta, mire, le dice, ¿y usted cómo hace? ¿Usted cómo hace para que como que si los perros le entendieran, verdad? Como que si los perros le entendieran. ¿Y usted cómo hace para que el perro que usted dice gane? Ah, sencillo, le dijo. Gana al que le doy más de comer. ¿Va? Gana al que le doy más de comer. Sencillamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea que precisamente lo que nos dice la Escritura, ¿qué es lo que sucede? Dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué pasa con el que no permanece en él? Peca. O sea que la clave del asunto está, en permanecer. La clave del asunto está en permanecer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjese que les diré, yo en algún momento cuando veía este versículo me quedaba un poco como en la luna, por decirlo así, va. Me quedaba como un poco como en la luna, pero al entenderlo de esta manera que le estoy mencionando, me quedó, bueno, y de hecho usted ve que, por ejemplo, cómo lo explica Jesús en el Evangelio de Juan. Dice en el Evangelio de Juan, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se ve que la clave está en la permanencia. Entonces, por eso es que dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué pasa con el que no permanece en él? Va a pecar. Pero el secreto está en la permanencia. No sé si me doy a entender en esto, o alguien quiere hacer algún comentario respecto a esto que acabo de decir. Todos estamos bien al respecto. Bueno, ahora fíjese, hay una cosa. Déjeme mostrarle, por ejemplo, cómo está ese mismo versículo en la Biblia textual 4. Es esto que vamos a hacer esta referencia a la Biblia textual 4, quiero hacerle una aclaración. No es que la Biblia textual sea mejor traducción, ¿va? Porque todas las traducciones tienen sus virtudes y sus defectos. La inspiración de la Biblia está solo sobre los manuscritos originales, no sobre las traducciones. Pero con todo y eso, pues los traductores en algunos casos han hecho algunas cosas interesantes, como por ejemplo lo que han hecho acá en Primera de Juan 3:6 en la Biblia textual. Hermano Mauricio, ¿nos puede leer esa última cita que está abajo, la que dice BTX 4? Hola, hermano Mauricio. Bueno, quizás. Hermano Jaime, ¿nos la puede leer, por favor? Primera de Juan 3:6, pero la que tiene BTX 4. Dice así la palabra de Dios. Permítame, pastor. Dice así, todo el que permanece en él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Palabra de Dios. Correcto. Vea qué curioso esta traducción que hace la Biblia textual. Ahora, hay una cosa. Y usted dice, bueno, mire, por qué la Biblia textual pone eso de que todo el que continúa pecando? Precisamente porque en el texto griego es un participio presente que describe una acción continua, ¿verdad? En su momento, pues Reina Valera consideró que así como lo tradujeron ellos, pues era la mejor, digámosle así, estaba bien y que no iba a presentar mayores dificultades, ¿no?
Sin embargo, los de la Biblia textual 4, en ese caso, digámosle así, de que hicieron una cosa muy interesante, agregándole ese elemento, en el sentido de decir, mire, para no pecar, ¿qué hay que hacer? Hay que permanecer en él. Pero ¿qué pasa si una persona continúa pecando? Lo más probable es que no le haya conocido, ¿verdad? Lo más probable es que no le haya conocido. Y fíjese que aquí está esa famosa cuestión que a veces hay quienes dicen, mire, pero yo conozco una persona que fue a la iglesia, recibió a Cristo como su salvador personal y viera que hasta más bolo se hizo. Claro, nosotros, nosotros no nos podemos poner a juzgar la salvación de las personas. No nos corresponde. No nos corresponde. Pero sí, basado en esto que dice la primera de Juan, como que nos da esa lucecita de advertencia así en el sentido de decir, no, mire, este sujeto como que hay que tenerlo vigilado, ¿verdad? Porque podría ser que nos dé una sorpresa, ¿verdad? Entonces, como podría ser que nos dé una sorpresa, pero fíjese que lo estoy exponiendo a nivel de posibilidad. Le menciono esto porque nosotros no conocemos el corazón de las personas. Recuerde, por ejemplo, de que también la vida cristiana es un proceso, ¿no? Y que a veces sabemos quiénes, que nos pasa así como el hijo pródigo, ¿verdad? Disculpe, me oyen que siento que se ha congelado la imagen. ¿Estamos todos bien? ¿Sí me escuchan? Estamos bien, pastor, estamos Sí, bien. pastor, te escuchan. Ah, ok. Bueno, por un momento me pareció que se había congelado la imagen. Bueno, ok, entonces como le comentaba, está esa situación de que nosotros no conocemos el corazón de las personas, pero sí las escrituras nos dicen, mire, si una persona continúa pecando, pues como que hay que ponerle un poco de cuidado. Hay que ponerle un poco de cuidado. Vaya, si quisiéramos poner un ejemplo de referencia, usted tiene el caso de Judas. ¿Y qué era lo que sucedía? Él andaba con Jesús, pero ¿qué era lo que hacía? Sustraía de la ofrenda. Entonces habían ciertas cosas en las que, claro, Judas andaba con Jesús, pero habían cosas que él no las había cambiado. Habían cosas que él no las había cambiado. Mientras que en el caso de los otros, ¿qué era lo que sucedía? Los otros estaban en ese proceso. Los otros estaban en ese proceso. Luego, fíjese que por acá también tenemos otra situación que es bien importante que nosotros podamos ver y que, y que las escrituras nos hablan al respecto. Es cuando el pecado es hábito. Cuando el pecado es hábito. Mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Juan 3 del 8 al 9. Hermana Berta, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Juan 3 del 8 al 9. Amén. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Correcto. Vea una situación bien bonita que nos explica esta cita. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Y dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué pasa? No practica el pecado. O sea que vendría a ser como quien dice, mire, es un pecador en recuperación, ¿verdad? Es un pecador en recuperación, así como las personas que intentan dejar la bebida, ¿va? Que pueden pegar sus recaídas, pero como que la idea no es retroceder, sino que la idea es avanzar, ¿va? Entonces, esta situación, fíjese que es bien interesante por aquello, y le voy a comentar una cosa, a veces con los jóvenes se da la situación de que ellos como que quisieran ser o digámosle así, la imagen que a veces los adultos les proyectamos, como que es una imagen de ultra perfección, ¿va? De que nosotros, pues ya como somos adultos y todo, pues nosotros no pecamos. Y a veces cuando pecan se sienten hasta como culpables, pues en el sentido de decir de que, ay, le fallé a Dios. Pero fíjese que el sentirse culpable es una buena señal. ¿Por qué? Porque el sentirse culpable es seña de que el Espíritu Santo todavía le está hablando. O sea, donde hay que afligirse es cuando pecamos y no sentimos ningún pesar y no sentimos ningún malestar. Si ocurre esa situación, también es otra vocecita de alarma.
Ahora, claro, las escrituras nos dicen que el que es nacido de Dios se da esa situación y Juan lo menciona 2 veces acá en la primera de Juan, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. No es que no peca, pero ya lo hace menos, pues digámosle así, por decirlo de una manera. Eventualmente va dejando ese tipo de cosas, eventualmente va cambiando. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 1, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dios está haciendo una obra de transformación. Dios está haciendo una obra de cambio en la vida de las personas. Mire, por ejemplo, lo que ocurre en Primera de Juan 5:10. Hermano Hernán, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Primera de Juan 5:10. Primera de Juan 5:10. Con todo gusto, pastor. Primera de Juan 5:18 5, dice. sí, perdón, 5:18, disculpe. Ok, 5:18, hablando acerca de los que tenemos problemas de la sí, vista. sí, está bien. A ver, Yo también, pero hoy vamos a leer. Sabemos ok, que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. ujú. Vea entonces qué interesante cómo es que el apóstol Juan insiste en esa situación de que dice, mire, ahora el creyente, ¿qué es lo que sucede? Ya no practica el pecado. Y hay una de las cosas que es bien tremenda en la vida de un cristiano, que cuando peca se siente malo, que cuando peca se siente mal. Porque antes, ¿qué era lo que sucedía? Pecábamos y hasta nos servía de presunción, ¿no? Mirá la Ujú. maldad que hice, vaya, hasta todavía en rueda de amigos, como que era motivo de orgullo, ¿va? De como que me he sacado como que me saqué la lotería o como que gané la medalla de oro, ¿va? Mientras que ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora incomoda, ahora incomoda. Pero ¿por qué razón es esa situación de que ahora el pecado incomoda? Ah, por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo, precisamente por la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Ya hay ciertas cosas que tal vez cuando éramos inconversos nosotros las hacíamos y no nos importaba, y ahora ¿qué es lo que sucede? Nos sentimos mal y hasta todavía, hasta cuando alguien las hace le decimos, hey, mira, no deberías de hacer eso, ¿va? Y las otras personas hasta se nos quedan viendo y, vos me estás diciendo que no lo hagas, como que no te acordás, que no te acordás. No, pues sí, pero es que lo que sucede es parte precisamente de esa obra de transformación que las escrituras nos hablan. Luego mire, por ejemplo, esto que dice acá, Primera de Juan 4:10. Hermana Olga, nos ayuda por favor con esa cita de Primera de Juan Sí, hermano. 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Correcto. Esta es la otra cita donde se habla acerca de propiciación, porque teníamos Primera de Juan 2:2 y teníamos Primera de Juan 4:10. La palabra que se ocupa en el texto griego aparece nada más en estos dos versículos, en Primera de Juan 2:2 y en Primera de Juan 4:10. Pero vea qué interesante. Dice en que el amor de Dios consiste, dice, en que Él nos amó primero. Fíjese que aquí, claro, sería de hacer un estudio muy aparte, aunque creo que muchos de ustedes ya han escuchado algo de lo que yo les voy a decir ahorita. Es el hecho de que el amor de Dios, como es presentado en las Escrituras, tiene una diferencia bien fundamental, que es un amor basado en la decisión. ¿Y eso a qué se refiere? Bueno, nosotros amamos a nuestra familia, ¿por qué? Porque hay lazo de sangre. Pero en el caso del amor de Dios, ¿qué es lo que sucede? Dios puede decidir amar o no amar a una persona. Pero ¿qué es lo que sucede? Él ha tomado la decisión De amar. de amarnos, a pesar de no estar obligado, pues. A pesar de no estar obligado. Pues sí, porque vaya, fíjese que a veces está como la discusión esa que alguien dice, por ejemplo, cuando cumple años. Vaya, si por ejemplo usted está cumpliendo años, viene alguien, le hace un regalo, pues la verdad que obligado a darle el regalo no está, ¿verdad?
Si no quiere, no le regala nada y esa persona no le afecta en absoluto porque no hay ningún tipo de obligación. ¿Pero por qué lo hace esta persona? Porque ha decidido precisamente amar o dar una demostración del amor que siente hacia esa persona. ¿Cómo? Dándole un regalo. Dándole un regalo. Pero ¿es producto de qué? Es producto de una decisión. Y que se da esa situación precisamente de que las escrituras mencionan de que parte de lo, perdón, de que parte de lo que constituye el amor de Dios, ¿qué es? El hecho de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque esa es la parte más tremenda, esa es la parte más tremenda, ¿va? Amar al que no lo merece. Amar al que no lo merece. Entonces, por eso es que dice la escritura, en esto consiste el amor. Y hay una cosa que llama la atención en esto, mire. Muchas veces la gente piensa, o a veces en algunos momentos de nuestra vida, como que viene el cuestionamiento ese, de que si realmente Dios nos ama. ¿Por qué razón? Porque equivocadamente queremos medir el amor de Dios por las cosas que tenemos. Ujú. Y le voy a decir una cosa. El amor de Dios se mide por el sacrificio de Cristo. ¿Por qué le digo esto? Y se lo voy a decir con dos pasajes que usted conoce. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué fue lo que hizo? Que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, no dice que como Dios amó tanto al mundo, nos dio una casa, nos hizo millonarios, no. ¿Cómo demostró el amor de Dios? Dando a su Hijo. Romanos 5:8. Mire lo que dice. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y mire lo que dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces las escrituras en ese aspecto son lo suficientemente claras al decirnos de que la demostración perfecta que nosotros tenemos del amor de Dios es que dio a Jesucristo. Esa es la demostración perfecta del amor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y envió a su Hijo en propiciación, dice, por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ese es un detalle que es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta. Y fíjese que hay una última parte que vamos a ver que tiene que ver con el pecado y que la primera de Juan lo menciona de una manera muy interesante. El pecado de muerte. El pecado de muerte. ¿Y ese cuál es? Es este, mire, primera de Juan 5 del 16 al 17. Hermano Jaime, ¿nos lo puede leer, por favor? Primera de Juan 5 del 16 al 17. Dice así la palabra de Dios. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para que esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Palabra de Dios. Correcto. Mire qué tremenda esa situación de la que nos habla, de la que nos habla el apóstol Juan. Dice que si yo veo a alguien cometer un pecado que no sea de muerte, ¿qué puedo hacer? Yo puedo interceder por él. Yo puedo interceder por él, porque dice, pedirá y Dios le dará vida. ¿Cuándo es pecado que no sea de muerte? Pero también dice, hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjese que no dice que no se debe de hacer, solo que Juan dice, no, mire, quizás cuando se den esos casos, mejor no pidamos. Y nos hace la aclaración, ¿va? Toda injusticia es pecado, pero hay pecados no de muerte. O sea que como que hay cierta clase de pecado de las que sí nos podemos morir, ¿va? ¿Y cuál se supone que es el pecado de muerte? Fíjese que el pecado de muerte, cuando se da esa situación, ¿cuál es? El pecado de muerte es cuando hay un pecado persistente. Cuando hay un pecado persistente.
cuando hay un pecado deliberado. Es cuando se da el pecado de muerte. Le voy a poner un ejemplo y también ya le voy a dar la cita bíblica. Usted se fija en 1 Samuel, que en la época, bueno, hay un pastor que uno de estos días daba una explicación que a mí me encantó, ¿verdad? Todos recordamos pues cuando Ana le dijo al Señor de que si le daba un hijo varón, pues que lo iba a entregar para que sirviera todos los días de su vida. Y efectivamente Dios cumplió y nació el profeta Samuel. Y este pastor explicaba una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Este pastor explicaba de que Ana lo entregó al servicio del templo, a pesar de que el templo el templo en ese momento no era el mejor lugar para estar. ¿Por qué? Porque estaba el pecado de los hijos de Elí. O sea que ella no dijo en su momento, mira Señor, te lo voy a entregar, pero cuando hayan sacerdotes más santos, entonces te lo voy a entregar, pero ahorita, mientras estén esos sujetos, yo no llevo a mi hijo porque, uy, me lo van a corromper, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A pesar de eso, ella cumplió. Y este pastor explicaba precisamente porque la relación con Dios es personal. El hecho de que hayan personas que den mal testimonio, eso no me quita a mí de que yo tengo que caer en esa situación, pues. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esta situación del pecado de muerte? ¿Y por qué le digo de que es el pecado persistente? Porque mire lo que ocurre en este caso. 1 Samuel 2 del 22 al 25. 1 Samuel, hermano Mauricio, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Sí, 1 Samuel 2 del 22 al 25. pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién robará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerles morir. Correcto. Entonces ahí tiene precisamente un claro ejemplo de lo que es un pecado de muerte, ¿verdad? En el sentido de decir, miren, señores, ustedes se van a morir. ¿Y por qué? Porque su testimonio está haciendo que el nombre de Dios sea denigrado. Y como una de las cosas que pasaba con Eli era aquello de que el típico error que cae en mucha gente es que mi hijo ya está grande y ya sabe lo que hace. Entonces, como ya está grande y ya sabe lo que hace, se está dando con la piedra en los dientes y Dios guarde que yo le diga porque el niño ya está grande. Tan es así, tan es así de que una de las cosas que precisamente fue de las reprimendas de Dios hacia Elí, que fue la cuestión, que sus hijos pecaban y él no los estorbaba, o sea, no les decía que lo que estaban haciendo estaba malo. Ahora, claro, cuando Dios se le aparece a Samuel, que lo llama y que le menciona esa situación de que los hijos de Elí van a morir en el mismo día, usted se fija una cosa, que Elí ya no intercede por los hijos. O sea, ella no le dice al Señor, mira, Señor, o hacer algún ayuno o algo por así, como para decir, como para que sus hijos cambiaran, ¿va? Sino que qué era lo que sucedía. Ya la decisión estaba tomada. Ya la decisión estaba tomada. Entonces, por eso es de que aquí usted ve muy bien ilustrado precisamente esa situación de lo que dice Primera de Juan. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Pero también hace la salvedad, dice, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, dice, por el cual yo no digo que se pida. Ahí entonces ya la cosa cambia. Y dice, toda injusticia es pecado, dice, pero hay pecado no de muerte. Entonces, ¿qué pasó con los hijos de Elí?
Los hijos de Elí cometieron precisamente lo que la primera de Juan llama como pecado de muerte. O sea, cuando Dios dice, te vas a morir, te vas a morir. Y eso les pasó, ¿va? Porque menciona la escritura que los dos murieron el mismo día. Los dos murieron el mismo día. Bueno, hemos llegado precisamente a la parte de las preguntas y los comentarios donde la mesa está servida y ustedes pueden enriquecer pues lo que hemos dicho con sus preguntas, con sus opiniones, con sus comentarios. Así que si alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión o algún comentario que quiera hacer al respecto, pues este es el momento en el cual lo puede hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna opinión que quiera hacer al respecto? Veamos. Creo que estaba perdida, hermano. ¿Perdón? Yo creo que estaba perdida en la interpretación, porque yo creía Ajá. que cuando decía pecado de muerte, el mayor pecado era no creer en Jesucristo y honrarlo como Señor. Ajá. Y que para mí ese era el pecado de muerte. ¿Y Y qué le todos los parece? ¿Y qué demás, le y parece? todos ¿Y los qué le demás parece? son pecados. ¿Mande? Ah, ¿y qué le parece esta opción? Me parece bien, me gusta realmente pensar cuando, pues, es casi similar la interpretación en el sentido de que si yo peco deliberadamente, estoy negando mi fe en Cristo, en la regeneración, no estoy creyendo en la regeneración, Ujú. ¿verdad? Por eso le digo, es como similar, pero yo pensaba que pecado precisamente era no creer en Cristo. Pero Por vaya, pero fíjese, ajá, termine y después le comento algo. Algo. meramente religión, nada más, Sí, solo pero, eso. pero fíjese que si ese fuera el caso, vaya, pero si ese fuera el caso, estaría la cuestión aquella que dice el apóstol Juan de que por el pecado de muerte yo no digo que se pida. Entonces no podríamos interceder por los familiares que no se han convertido todavía. Si Ujú, ese fuera el caso, ¿va? Si ujú, ese fuera el caso. En este caso de los hijos de Elí, fíjese que el agravante que se daba, ¿cuál era? Ellos eran sacerdotes. Ellos eran sacerdotes. Entonces ujú, se suponía que ellos, por su posición, por su función, ese tipo de cosas no las deberían de hacer. ujú. Fíjese que en la cuestión esta sacerdotal hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y se lo quiero comentar rápidamente. Usted se fija que cuando el libro de Éxodo habla acerca de la vestimenta sacerdotal, habla acerca de los calzoncillos. Y una De cosa que a mí, lino. y una cosa que a mí, sí, y una cosa que a mí me llama es, ¿y por qué describir una prenda que nadie iba a ver? Porque el sacerdote perfectamente, ¿verdad? Que si él hubiera querido, hubiera podido no ponérselo y nadie se hubiera dado cuenta. Y nadie se hubiera dado cuenta. Pero ¿por qué las escrituras hablan acerca de eso? Porque tal vez hay cosas que el hombre no las ve, pero Dios sí las ve. Ujú, Dios sí la ve y para Dios sí es importante. Entonces, tan importante es el exterior como también lo es el interior. Entonces, por esa razón es que está en el libro de Éxodo la descripción precisamente acerca de los calzoncillos. Porque podría pensarse, y a la hora de las horas, ¿qué importa? Pues no, mire, pero es que desde el punto de vista de Dios, la relación es tanto externa como interna. Dígame, hermano Jaime. Pastor, A yo ver, hermano Jaime Rivera. tenía el conocimiento de que el pecado, el que sí es imperdonable, es blasfemar contra el Espíritu Santo. También, también. No, pero hagamos una distinción tal vez entre uno y el otro. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. En el caso de este, no dice que no tenga perdón, sino que lo que va a suceder es que sí o sí se va a morir, ujú, ¿verdad? Esa tal vez es la pequeña diferencia de este con la blasfemia del Espíritu Santo, que ujú, por lo que se ve en ese caso de Elí, como que llegaron al punto de no retorno, pues. ujú. Llegaron al punto de no retorno, de que, mire, hay un pasaje que a mí me aflige allá en el libro de Crónicas, cuando está hablando acerca del cautiverio.
dice, y no hubo ya remedio. Mire, que Dios diga que uno ya no tiene remedio está grave. que ya no tiene, que Dios diga eso está grave. Está grave. Y no hubo ya remedio, dice el libro de Crónicas. Entonces se da esa situación de que cuando se llega a ese asunto de que ya no, mire, no. Vaya, es como cuando una persona está enferma. ¿Se ha fijado de que cuando una persona está enferma, dependiendo de la enfermedad, pues le dice, mire, tómese este medicamento, puede ser de que tal vez tenga un tratamiento más largo, pero va a llegar un momento en el que va a salir. Lo feo es cuando los doctores le dicen, mire, lléveselo para su casa porque ya no hay nada que hacer. Pastor, Ahí sí, ahí sí es duro, dígame. y cuando, digamos, se establece esta como causalidad sí, causalidad o implicación lógica, ¿no? Que la concupiscencia engendra el Ujú. pecado y el pecado engendra la muerte, ¿no? Sí, El alcance de esto, obviamente, bueno, desde el pecado original estamos muertos espiritualmente, o sea, ahí estamos desde el inicio, ¿no? Ya empezamos mal. Una muerte física o corporal, esa es ficha cantada, pues todo el que nace está condenado a morir. A lo largo de esa vida sí. corpórea, tenemos la oportunidad de que Dios se apiade de nosotros y seamos convertidos y podamos nuevamente restablecer el vínculo espiritual con Él, ¿no? A través del Espíritu Santo. Pero no sé cómo hilar estos principios que creo que son claros con lo que hemos estado estudiando. Déjeme darle una idea. Voy a tratar de entender algunas de las cosas que usted me ha dicho. Es que lo que pasa de que lo que usted ha mencionado es un proceso, ¿verdad? Porque efectivamente nosotros sin Cristo, que dice el libro de Efesios que era, estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, nuestra vida sin Cristo es clara. ¿Qué pasa ahora que hemos recibido a Cristo? No es que ya no pecamos nunca, no, sino que ¿qué es lo que sucede? Dice la Escritura que ya comenzamos a no practicarlo. Aquella situación de que lo que antes nos era motivo de orgullo, hoy resulta que nos incomoda, hoy resulta que nos molesta. Y precisamente parte de esa incomodidad, ¿qué es? Es la obra del Espíritu Santo dándonos esa bendición de que Él nos quiere cambiar y nos quiere transformar, ¿verdad? De que antes habían cosas que nosotros hacíamos y no nos importaba, pues, no nos importaba. Mientras que ahora, ¿qué es lo que sucede? Esas mismas cosas que antes hacíamos, ya como aquello de que, híjole, lo invitan a una fiesta de cierto estilo y ya no se siente a gusto. Ya no se siente a gusto, ya siente que no encaja y antes eran tal vez de las cosas que hacíamos de una manera habitual. ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso habla precisamente de la obra que hace el Espíritu Santo. Por eso menciona el apóstol Pablo en Filipenses, dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, dice, la perfeccionará para el día de Jesucristo, porque está ese proceso de cambio en el que Dios poco a poco, ¿qué es lo que va haciendo? Nos va apartando de esa situación. A veces nuestra misma naturaleza pecadora pelea un poco en contra, como el apóstol Pablo dice en Romanos 7, pero ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista de Dios está la promesa de la victoria. Tal vez le voy a poner un ejemplo que le puede sonar un poco, tal vez no exacto, pero como que nos puede ilustrar un poco eso. Es como cuando una persona quiere bajar de peso. Tan difícil que es bajar de peso. Tan difícil. Bueno, y fíjese que con bajar de peso se da una cosa. Usted se toma una gaseosa y nadie le dice nada. Es que no se la tome. ¿Qué te pasa, hombre? Vos mira, a ver si una no es ninguna. Y sabe que la gente engorda no por lo que come, sino por lo que bebe. Porque el problema es de que las gaseosas, los refrescos procesados, ¿qué es lo que sucede? Es una gran ingesta de azúcar. Yo conozco una persona que ha rebajado un montón y ¿sabe qué es la cosa sencilla que ha hecho? Dejar de tomar gaseosas y comer pan dulce. Y con esas dos cosas ha rebajado. Se ve hasta más joven, le diré.
se ve hasta más joven. Es bien difícil. Es bien difícil. Y lo tremendo del caso es que todo mundo, cuando usted quiere emprender ese viaje de adelgazar, como que todo mundo se le pone en contra, ¿va? Todo mundo le ofrece pasteles, todo mundo le ofrece comidas grasosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es una batalla. Lo que las escrituras nos prometen, y por eso están pasajes como 2 Timoteo 1:7, que dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la Biblia nos dice, mire, no está fácil, pero si ustedes siguen los lineamientos, la victoria está garantizada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, ¿por qué hay personas como los hijos de Elí que con todo y esas promesas caen en ese tipo de situaciones? Bueno, entre otras cosas, porque, por ejemplo, porque no valoran en lo que están metidos, ¿no? Otra cosa que también puede ser, por ejemplo, que tal vez estaban metidos ahí por obligación o por conveniencia. Aquello de que dijeran, mire, como nosotros somos los sacerdotes, entonces fíjese de que las hermanas, mira cómo nos invitan a cenar a la casa. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Ellos veían el puesto como una oportunidad para hacer lo malo. Y como aparentemente no les estaba pasando nada desde el punto de vista de ellos, y pensaban que la gente no se estaba dando cuenta, pero como el problema era que Dios sí se estaba dando cuenta, entonces ahí era donde estaba el problema. Y ahí es donde llegó a ese punto precisamente del pecado de muerte. Hermana Berta, le veo con la mano levantada, dígame. Pastor, nada más quizás entiendo así, que la blasfemia del Espíritu Santo es el pecado de muerte que no tiene perdón, pero el que aún después de recibir a Cristo sigue pecando, tiene perdón, pero morirá antes del tiempo por su pecado, que se supone Me que encanta. todo aquel que tiene a Cristo debe de cambiar su forma de actuar antes de llegar al Señor. ¿Sí así estamos correctos o me puede dar allí? Fíjese que no, está muy bien la definición, está muy bien. Y de hecho, por eso es de que usted se fija que en ese caso que aparece en 1 Corintios 5, que es lo que dice el apóstol Pablo, y ahí hay un buen caso de eso. Entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne. O sea, ¿qué? Se va a morir. Se va a morir. ¿Verdad? Entonces ahí es donde está esa situación de que las escrituras nos dicen, mire, hay un punto que cuando la persona se mete por ese camino es un punto de no retorno. Entonces ese punto de no retorno es el peligroso y es el punto al que hay que evitar llegar, ¿verdad? Mire, yo a veces he oído pastores que dicen cosas como, vaya, digamos por decirle algo, ellos se han divorciado, pero la iglesia sigue creciendo. Entonces yo he escuchado a veces pastores decir, no, dice, si es que Dios bendice a los sinvergüenzas. Qué bien, ¿va? Qué bien, va. Qué bien. ¿Se imagina usted digámosle así, en qué posición queda esa iglesia cuando es su mismo pastor el que le dice, no, hombre, mire, si viera hoy que me divorcié, hasta más ha crecido la iglesia, ¿va? O sea, es como la invitación de decir, mire, si usted también quiere, divórciese, porque Dios lo va a seguir bendiciendo, ¿va? O sea, es una situación bien terrible, pues. Es una situación bien terrible cuando, o como he escuchado y otras personas que dicen, yo cuando me emborracho predico mejor. Dios. Le digo, yo he escuchado a 2 que 3 personas decir eso, ¿va? De que dice, yo sí cuando predico así nomás me da miedo, pero viera cuando me tomo mis tragos, con qué unción predico, ¿va? La unción de qué, no sé, ¿va? Pero él dice que unción de algo, él dice que unción de algo, ¿va? Entonces el problema a veces es que son precisamente de esos malos entendidos que la gente tiene en el sentido de creer de que puede hacer ciertas cosas malas y que Dios no le va a decir nada. Y en el caso, mire, si nosotros somos pastores y tenemos un ministerio visible, bueno, el apóstol Pablo dice que somos cartas abiertas. El simplemente hecho que la gente nos vea que vamos con una Biblia para la iglesia ya dice mucho. Ya dice mucho. ¿Por qué? Porque la gente está con los ojos encima. Ve, ahí va la hermana. O la otra.
ahí va la que dice que es hermana, ¿va? O sea, nosotros estamos a la vista de la gente. O, mire el hermano, ve, le pitaron y él le pitó 3 veces. ¿Verdad? Nosotros estamos estamos ante la vitrina donde el mundo nos ve. Amén. Entonces es por eso de que hay ciertas cosas que nosotros no debemos de hacer. ¿Algo otro comentario o alguna otra pregunta más antes de que mostrarles el tema de la próxima semana? Veamos. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Pastor, A ver, dígame. pastor, Dígame. en el caso de, creo que es Nabucodonosor, creo que es verdad que mandó a traer los utensilios del templo. No, Y Belsasar. que, Belsasar en el capítulo 5. perdón. Belsasar en el Sí, capítulo 5. perdón. Ajá. Entonces el pecado contra mi prójimo es pecado horizontal, pudiéramos decir, va. Entonces, Sí. pero el pecado contra Dios, también hay muchos pecados, pero también las cosas de la iglesia que están consagradas al Señor, también esas cosas pasan la factura, digo yo. Pienso en ese sentido de que son cosas que uno las puede ver y decir, es de la iglesia, ya no funciona, o no cuidarlas, va, o cosas así. Eso No también solo es, son cosas. No solo son cosas. ajá, o sea, son cosas que no las puede ver uno así solo, simple y sencillamente como un artículo, como algo que ahí está, pues no, sino que son algo que se han consagrado para el Señor, pues, y que uno tiene que cuidarlas porque también uno puede, creo yo, que corre el peligro de estar en el pecado contra el Señor en ese sentido. No sé si nos Claro, puede claro, ampliar un poquito ahí. claro. Porque sí, vaya, porque, y es más, es que mire, Belsasar también era un gran loco. ¿A quién se le ocurre tener una fiesta con una invasión afuera? O sea, también el tipo era un caso aparte, ¿va? Fíjese que hay historiadores, por ejemplo, como Genofonte, que hablando acerca de Belsasar, mencionan dos cuestiones bien curiosas, ¿va? Una de ellas es de que, por ejemplo, que en una ocasión andaban de cacería y a uno de los que lo acompañaban se le ocurrió la feliz idea de cazar la presa antes que él. Solo por eso lo mandó matar. No, Belsasar era un desquiciado. Belsasar era un desquiciado. O, por ejemplo, Sí. en otra ocasión, que una cortesana le dijo a uno de los de la nobleza, le dijo que era lindo, lo mandó castrar. No, Belsasar era loco. No, Era el tipo cosa era seria. loco. No, el tipo era loco. Porque, vaya, solo para que vea hasta dónde llega la locura, que Dios le da la profecía de que su reino iba a ser dado a los medos y a los persas, y que fue lo que hizo. Ay, qué bueno, ya sabemos la interpretación del escritor en la El pared. sueño, la pared. Podemos seguir bebiendo. No fue Ah, aquello de decir, no fue aquello de decir, mire, terminemos la fiesta, va. Terminemos la fiesta o veamos qué se puede hacer. No, sino que ya me dijeron que, pues sí, hombre, sigamos. No, Belsasar era un caso muy aparte. cosa Belsasar era un seria. caso muy aparte. No, ahí fue Sí, con dedicatoria y todo. No, ahí fue con dedicatoria, definitivamente. Veamos, una ok. última pregunta antes de Gracias, mostrarles pastor. el tema de la próxima semana. Bueno, ya sabe, alguna última más. Si todos estamos bien, pues ya ve, imagínese, nos extendimos 1 hora. Si lo hubiéramos hecho la semana pasada, hubieran sido 2 horas y algo. Pero bien. Pero bien, déjeme mostrarles el tema de la próxima semana. Es un tema que yo sé que usted conoce, pero así como yo se lo voy a explicar la próxima semana y que he encontrado un comentario que lo hace como yo se lo voy a explicar, es este, mire, ve. Jesús, el verbo. ¿Por qué? Porque Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. No es como dice Arjona que Jesús es verbo no sustantivo, no es por eso. No es por eso. Entonces la próxima semana, la próxima semana se lo voy a explicar, ¿verdad? La próxima semana se lo voy a explicar. Así que pues no me queda más que agradecerles pues que nos hayan podido acompañar a esta hora. Así que vamos a orar para terminar. Oramos entonces. Padre, te damos gracias por este momento, gracias por tus hijos que se conectaron, bendice sus vidas, bendice, provee para sus necesidades, sana a los enfermos. Te agradecemos por este día más de vida que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén.
Gracias a Gracias, todos, Dios me hermano. los Buenas bendiga noches. entonces y nos vemos a la Jaime, siguiente. y hermanos, Dios. Dios les bendiga. Amén. Diga buenas noches. Amén.